Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a este horóscopo, su horóscopo semanal del 26 de abril al 2 de mayo. ¿Cómo están? Espero que el stellium de Aries a ustedes no les haya afectado tanto. Tuvimos la luna nueva pasada con un stellium en Aries profundo. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está esa energía? Porque fue una energía bastante pesada. Tu palabra clave, Aries, esta semana es centro. Así que es una muy buena semana, además, para enfocarse en proyectos y ver de una mejor manera hacia dónde te quieres dirigir. Tu número de acompañamiento es el 44 y tiene que ver con ambiente. Así que debe haber alguna cosa en el entorno, más que en el ambiente, Aries, yo diría en el entorno, a lo que esta semana toca también prestarle atención. Como siempre, una invitación súper cordial a que se suscriban y activen las notificaciones. Recuerden que aquí siempre hay mucho para dar. Acá las cartas están hablando de un cambio que no puede ser todavía. Hay que esperar, tener paciencia, recoger información, hablar con alguien, pedir un consejo. Hay una persona que te va a ayudar o tú vas a necesitar de la ayuda de una persona esta semana. Alguien que se acerca. Sin embargo, te veo que vas a estar cauteloso, con mucho cuidado. Inclusive te veo con un poquito de desconfianza sobre aceptar o no la ayuda de alguien. Como que se acercan, te hacen un ofrecimiento, no se ve malo, la verdad, pero sí tienes que tener cuidado con terminar, digamos, atrapado en una situación con alguien, como que te manipulen o que te quieran venir a sacar en cara un favor que te hicieron, porque algo también que estoy viendo acá es como un enfrentamiento o un problema con una persona que se acercó en el pasado. Tengan mucho cuidado a nivel legal con cositas que tengan por ahí pendientes, traten de sacarlas adelante, traten de adelantar. Esta es una semana para estar muy cautelosos y también para como que no abrirse mucho a los cambios profundos, sino más bien a tratar que las cosas fluyan de manera natural. No es una buena semana para forzar nada. La salud va a estar bastante bien. De hecho, hablan las cartas de que se deja un tema de salud atrás. Puede ser un malestar que estabas teniendo o algunas inconveniencias de salud que se van a resolver esta semana. Te vas a sentir mucho mejor. Hay que cuidar la alimentación, eso sí, te están diciendo, epa, presta atención a lo que te estás comiendo y mucho cuidado con intoxicaciones o posibles envenenamientos. Tengan cuidado con eso, lo que llaman el food poison, que el alimento estaba en mal estado. El dinero y el trabajo va a estar bastante bien esta semana. De hecho, es el área que se ve mejor aspectada para ustedes. Las cartas están hablando de mucha estabilidad laboral. Si estás buscando trabajo, tú vas a tener un buen desempeño en la entrevista. Alguien te ayuda, llega dinero, no es dinero inesperado, es un dinero que te debían o es un dinero por el cual tú habías estado trabajando y te lo dan esta semana. Trabajadores y emprendedores, es una semana tranquila donde se cumple una meta, se cumple un deseo, se llega a lo que se planteó. Si tú te planteaste una meta para terminar el mes de abril, lo vas a lograr, de hecho, hasta por encima de lo que te habías dicho que ibas a poder hacer. Así que es la parte que viene mucho mejor para ti. La parte del amor, tengan cuidado con peleas, tengan cuidado con situaciones de celos o con mentiras. Averigüen bien antes de acusar a alguien. Los que están en pareja, si te vienen a decir algo de tu pareja, si ves como que un movimiento raro, ten mucho cuidado de no hacerte como que la idea incorrecta, más bien si quieres ir al fondo, investiga, averigua, pero no te dejes llevar por chismes y ten cuidado con escenarios falsos, escenarios de mentiras. Los que no están en pareja, esta es una semana que la pasionalidad está como muy desbordada para Aries. Es como que Aries está incómodo en sus emociones, se siente incómodo, se siente como que no pertenece a ese estado emocional. Entonces los solteros lo van a expresar como que no quiero que nadie me hable, no quiero ir a una fiesta, no quiero estar cerca de grupos y posiblemente hasta estén, entre comillas, peleones, que están así como peleones, como que no voy para allá o no quiero esto. Entonces sí, tengan
mucho cuidado esta semana con enfrentamientos, con conflictos, pero sobre todo cuídense de mentiras, porque se ve aquí como un chisme que se riega y que no te conviene darle como que muchas largas a eso. Como frase anclaje esta semana, para que lo escribas en los comentarios y permitamos que fluyan todas tus cosas, vas a escribir yo soy la verdad. Escríbelo así, yo soy la verdad, para que además puedas disparar un poco tu intuición y no te vengan a caer a cuentos. Vamos a ver qué dicen los arcángeles para ti. Habla Uriel y te dice: tus necesidades materiales se alcanzarán en una manera mágica e inesperada. Vienen actos de bondad. Dar o recibir, hazlo con un corazón agradecido. Muy bonito mensaje. Vamos a ver tu afirmación de la semana. Cuando pienso mucho, me detengo a existir. Cuando pienso mucho, me detengo a existir. Así que si sientes que estás sobrepensando mucho algo, simplemente enfócate en el tiempo presente. Y yo creo que por ahí van las cosas esta semana con ustedes. Yo les dejo un beso grandotote, recordar darle me gusta a este video y por supuesto compartirlo con quien quieras.